el recalce de cimientos. ¿En qué consiste el recalce? Recimentar. Mejorar las condiciones de la cimentación. Construir elementos de soporte para que la cimentación que se está asentando o está teniendo dificultades o tiene limitaciones pueda soportar las cargas actuales y futuras. ¿Por qué se recalza? Cimentaciones inadecuadas o se requiere reforzar la cimentación para que soporte determinadas cargas adicionales. El recalce es un término general para describir el proceso de modificar la cimentación agregándole elementos adicionales. ¿Cómo se puede recalzar? Construyendo caissons, realizando excavaciones por debajo de la cimentación y colocando elementos de concreto ciclópeo, construcción de pilotes y vigas y elementos de soporte adicionales, micropilotes, muy utilizada el sistema de recalce con micropilotes, o utilización de inyecciones de lechada o inyecciones de mortero de cemento. Cada uno de los métodos de recalce, caissons, pilotes, micropilotes, inyecciones, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, dependiendo de para qué queremos recalzar la estructura y cuál es el comportamiento y las condiciones actuales de la cimentación de esa estructura. Recalce con inyecciones. Es de los sistemas de recalce más antiguos. Se perfora y se inyecta lechada. O se inyecta mortero, concreto tren, a presión. La idea es que la lechada de cemento se introduzca entre los poros del suelo para mejorar la calidad del suelo o que el concreto treme genere el asentamiento, la compresión de suelos blandos. Inyección. Inyección de lechada, de mortero, de concreto treme. Según sea el caso y de acuerdo a los objetivos que queremos nosotros. Inyectar el cementante en el suelo o inyectar elementos que le den resistencia adicional al suelo. Inyección a presión. Inyecciones generalmente cercanas la una a la otra, en tal forma que el suelo recibe un sistema de aumento de resistencia. O sea, se aumenta la resistencia del suelo inyectándole cementantes o inyectándole elementos como el concreto, treme o mortero, recalce con inyecciones. Muy utilizado y muy eficiente, especialmente en suelos granulares. También se puede recalzar excavando junto o parcialmente debajo de la cimentación y colocando concreto o concreto ciclópeo o elementos adicionales de soporte. O sea, colocar elementos, colocar un material resistente de soporte debajo de la cimentación hasta cierta profundidad. Muy común para zapatas, para cargas pequeñas, situaciones de la geotecnia típica de cimentaciones
poco profundas, o el recalce con pilotes o con micropilotes. ¿Para qué se realiza el recalce? Cuando se está asentando demasiado la estructura, hay asentamientos excesivos y queremos bajar los asentamientos. O cuando la estructura se está inclinando por asentamiento u otra razón, queremos parar el giro de la estructura, como se hizo con la Torre de Pisa. O cuando se va a cambiar el uso de la estructura, se le va a colocar cargas adicionales. Vamos a colocar un piso adicional o vamos a generar cargas adicionales por uso en la estructura. Las cargas van a ser mayores en las zapatas, en las cimentaciones, y necesitamos que la cimentación soporte esas nuevas cargas. O cuando hay problemas sísmicos, o sea, que hay suelos licuables, suelos blandos que van a comportar mal en sismos, recalzamos para mejorar el comportamiento durante los terremotos. O cuando vamos a construir una estructura vecina, y la estructura vecina le va a generar asentamientos. Es muy común que usted coloque un edificio al lado de otra estructura antigua, anterior, y al colocar el edificio generamos asentamientos en el vecino. En esos casos puede requerirse recalzar el vecino para que soporte los esfuerzos de la nueva estructura, o temas de erosión, especialmente en puentes. Procesos de erosión, la cimentación está quedando prácticamente en el aire, necesitamos recalzar para controlar el tema de la erosión. O cuando se requiere construir un sótano debajo de la estructura actual. O sea, tenemos un edificio que además es un sótano. Necesitamos recalzar el sistema de cimentación para poder construir el sótano. O cuando queremos darle una mayor capacidad a la cimentación para que pueda soportar mayores cargas. Por ejemplo, se va a aumentar la altura del edificio, se va a colocar 1 o 2 pisos adicionales al edificio. Necesitamos recalzar la cimentación para que soporte esas cargas. El tema tal vez más común es el de los asentamientos diferenciales. Cuando están ocurriendo asentamientos diferenciales en la estructura trata de agrietarse o inclinarse. Y esas grietas diagonales que se forman representan un problema no solamente visual, de ver las grietas diagonales, agrietamiento de la mampostería por acción de los asentamientos diferenciales, sino que puede afectarse la estructura. Entonces, recalzamos ciertas zonas del edificio o todo el edificio, todas las cimentaciones, para mitigar el efecto de los asentamientos diferenciales o para resolver en forma definitiva los asentamientos diferenciales, o sea, recalzar para que no ocurran más asentamientos diferenciales. Hay otros temas de recalce, por ejemplo, en materiales cársticos, o sea, en materiales de rocas solubles en agua, donde pueden haber fisuras, pueden haber cavernas, perdón, pueden haber cavernas en el suelo. Entonces se requiere colocar elementos de recalce para evitar que esas cavernas, al colapsar, puedan generar problemas en las cimentaciones de la construcción. Hundimientos en un puente, hundimientos en una estructura antigua, el caso de la Torre de Pisa, falla por corrosión de pilotes antiguos. Se colocaron unos pilotes metálicos hace 30 años, hace 50 años, y ya están corroídos los pilotes. El elemento metálico está corroído, queremos recalzar la cimentación para evitar que esta corrosión que va a continuar
termine representando un problema de estabilidad para la edificación. Hay procedimientos, hay publicaciones, gran cantidad de publicaciones sobre cómo recalzar la cimentación, cómo recalzar los edificios, de acuerdo al sistema que utilicemos para recalce, de acuerdo al tipo de la estructura, de acuerdo al nivel de las cargas, de acuerdo al perfil de suelo. Veamos un ejemplo. Se está presentando el asentamiento de la estructura de una catedral. La Catedral de la Basílica de El Socorro en Santander, en Colombia. Se tienen unas torres en la fachada, una estructura alargada de la basílica y tenemos un suelo compuesto por depósitos coluviales. Depósitos coluviales no uniformes. Depósitos coluviales afectados adicionalmente por una fractura geológica, coluvión de arcilla, 6 a 8 metros de espesor de coluvión de arcilla y el peso de la catedral, una catedral en piedra, en areniscas, en bloques de arenisca. El peso de la catedral genera el asentamiento y los asentamientos generan agrietamientos y los agrietamientos generan inestabilidad general de la iglesia. Veamos en qué consiste la problemática. Esta tomografía eléctrica muestra el depósito coluvial, los elementos azules y abajo la roca y suelo residual, roca arcillosa y una fractura geológica transtensional. Agrietamientos en la estructura de la catedral se afectan principalmente las ventanas, los pórticos de las puertas y amenazan colapso. Agrietamientos de la estructura de la catedral. Y miren la grieta que se formó en el techo de la iglesia. Al asentarse por asentamiento diferencial, se generó una grieta importante en la cubierta de la edificación. Más de 10 centímetros de ancho del agrietamiento. Grieta en el techo. Ahí se requiere entonces recalzar. Recalzar para mitigar los problemas del asentamiento y evitar que colapse la basílica. ¿Qué se propone? Se propone una red de micropilotes, un sistema de micropilotes penetrando la roca por debajo del coluvión, algunos pilotes verticales, otros inclinados, micropilotes de profundidad variable, penetrando en la roca puede meter 3 metros. Mayor cantidad de micropilotes en la zona de la torre, que está sufriendo más asentamientos, que tiene mayor carga. Sistema de micropilotes. En planta, un sistema de micropilotes y encima de los micropilotes, un sistema de vigas. O sea, generalmente los recalces tienen micropilotes o pilotes o inyecciones y sobre ellos un sistema reticular de vigas de concreto armado. En este caso se proponen vigas de amarre de 50 por 50 centímetros. Toda una red que une los micropilotes y que permite soportar, darle soporte nuevo por recalce a la catedral.
recalzar estructuras, una de las obras geotécnicas más importantes.